ya, Antonio, te doy la posibilidad de grabar. Que este espacio sea de los chicos, que sea un espacio, no sé, transformador y profundo, pero con un lenguaje y con una postura muy light, en función de que todos nos sintamos muy capaces de conversar respecto a la investigación. Lógicamente, mi discurso no es el más light, siempre suena un poco académico, pero me voy a desacartonar un poco hoy. Muy bien, Anita, te agradecemos muchísimo que nos estés acompañando aquí. Para los que no hemos saludado, buenas tardes. Ahí se van conectando el resto, como lo mencionaba ahorita. Pues este es nuestro primer espacio como semilleros, pues donde estamos como todos, donde compartimos todos los grupos de investigación que existen en la universidad o todos los semilleros de investigación. Entonces, les agradezco un montón que se hayan conectado y espero que aprovechen al máximo esta conversación con Ana, que es mucho más experta que nosotros, que seguramente que los profesores y que muchas de las cosas que hemos hecho, ella tiene mucha experticia en investigación y ha desarrollado pues grandes proyectos que no solo han dejado su perfil profesional muy bien expuesto afuera, sino también la universidad. Muy bien, para dirigir este conversatorio, pues tenemos a dos estudiantes, Daniel, que va a iniciar con la primera parte del conversatorio, y luego Isabela, que va a ser la moderadora. Como les decimos, o como les mencioné ahorita, insisto, este espacio es de ustedes, aprovechemos esta horita para que conversemos con Ana, para que despejemos todas las dudas en todos los sentidos como investigadores que podamos tener. Entonces, bienvenidos y adelante, Daniel. Listo, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos todos en este pequeño espacio, especialmente a Ana, que está acompañando en este momento para el tema de las preguntas y cómo realizar una verdadera investigación. Y bueno, digamos, para quienes no conozcan a la profesora Ana, ella es profesora titular en CEIPA, previo a su cargo fue coordinadora del programa de negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey de Sinaloa. Esto es en México. También fue seleccionada como miembro estudiantil general de la Junta Ejecutiva de Mujeres Académicas de Negocios Internacionales entre 2019 y 2021. Recibió, qué pena, recibió el tercer premio de concurso de tesis doctorales EDAMBA, perdón, tienen estos nombres fatales. Y bueno, digamos también como para mencionar algo que también es importante destacar, es una persona que ha publicado 23 trabajos académicos en diferentes medios científicos, revistas y capítulos de libros en el área de internacionalización, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Eh, los resultados de su investigación se han presentado en más de 17 conferencias académicas internacionales. Ojo muchachos, para que ustedes también puedan alcanzar ese punto. Y Y pues bueno, Ana ha vivido y ha estudiado en Reino Unido, México, Colombia y ha viajado alrededor de 17 países. Entonces, también, digamos, mencionar que en este pequeño cierre, bueno, en este pequeño, no, en este gran cierre de año, junto con la docente Ana, con el docente Antonio, Lili, Lorena, Santiago, pues, todos los que nos están acompañando en este espacio, pues, que ustedes puedan conocer, se puedan inspirar, eh, puedan, digamos, lograr alcanzar esos objetivos que se buscan a través de la academia, desde lo profesional y desde lo personal, ¿cierto? Que pueden alcanzar esas barreras, sobrepasarlas. Y pues nada, un gustazo nuevamente y lo hacemos con Isa. ¿Isa nos está escuchando? Sí, bueno, buenas tardes para todos. Les recuerdo que el espacio va a ser totalmente abierto, así que si tienen preguntas o cosas que quieran como mencionar o aportes, háganlo, por favor. Obviamente, pues al final de la conferencia, a ser posible. Y sí, muchas gracias por haber venido todos y estamos muy emocionados por tener a Ana en este espacio. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta que le quieren hacer a Ana? A ver, ¿quién se atreve a lanzar la primera pregunta, a romper un poquito el hielo? Porque preguntas tenemos un montón todos, pero la idea es que ustedes puedan apropiarse de este espacio.
Dale, Isa. Ana, a mí me gustaría preguntarte por qué crees que nosotras las personas que estamos como en el área de la administración debemos interesarnos por la investigación. Muy bien. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, pues me emociona mucho estar aquí con ustedes, compartir con ustedes pues también mi poca experiencia. No crean que soy una gran investigadora, no. Ahí voy aprendiendo y siguiendo los pasos del profesor Antonio. Y bueno, en realidad, gracias también pues por el espacio. Me alegra también que estén reunidos todos los semilleros porque aunque son enfoques diferentes, en realidad todos tienen un interés común, entonces también es importante como que compartamos y que entre ustedes se conozcan y puedan también tal vez surgir proyectos o iniciativas en conjunto. Bueno, Isa, en cuanto a tu pregunta, ¿por qué las personas que estamos en temas de administración deberíamos investigar? En realidad, muchachos, ustedes se están formando en, como tú muy bien lo dices, en administración, sea administración humana, administración de negocios internacionales, cualquiera de las administraciones. Y esta gestión requiere también un componente analítico, crítico, propositivo, que nos da la investigación, ¿cierto? El gestionar empresas, el administrar empresas o procesos requiere ese análisis, requiere que, que nos preguntemos el porqué de las cosas, cómo se hacen las cosas, qué impacto tiene lo que hacemos. Y la investigación nos ayuda a desarrollar esas competencias. La investigación nos ayuda a ser analíticos, a indagar, a buscar, a mirar diferentes alternativas para solucionar un problema, para solucionar una hipótesis o para resolver un objetivo. Entonces, en realidad creo que nos sirve es en ese sentido, como en formar esas competencias eh, para poder resolver esos temas también prácticos, porque la investigación no se queda solo en investigación, la investigación no es solo escribir algo, publicarlo en una revista o en un libro y que quede por allá archivado, que nadie lo lea, que nadie lo use, que nadie lo aplique. No, ese no es el propósito de la investigación. El propósito de la investigación es que tú investigues algo, que tú resuelvas un problema, que tú encuentres una forma diferente de hacer algo y que lo puedas aplicar. Entonces, por eso considero que es importante que nosotros que estamos enfocados en estudiar asuntos administrativos, pues desarrollemos también esas competencias en investigación. Ana, ¿y qué te llevó como a ser investigadora o como a entrar como en este mundo de hacer paredes en el que nos hacemos preguntas y en el que intentamos como eh, solucionar como nuestras propias dudas? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cómo fue la historia? Bueno, muchachos, pues en realidad mi historia, bueno, les voy a contar como varios años atrás, desde donde surgió todo este tema por la academia, por la investigación, por la docencia. Desde que yo estaba estudiando mi pregrado, yo estudié negocios internacionales, eh, siempre me gustaba participar en cosas en la universidad, así como ustedes. Ustedes hacen parte de un semillero, me imagino que también participarán en otras cosas, además están estudiando, probablemente otros están trabajando. Entonces, yo era también así, proactiva, me metía en todo lo que me pudiera meter en la universidad. Entonces, surgió una posibilidad de ser monitora académica. Me metí, empecé a ser monitora académica precisamente del área de negocios internacionales y posteriormente, bueno, se fue el tiempo, me gradué, hice mi práctica, me gradué de la universidad y salí a trabajar en el mundo laboral. Empecé trabajando en una empresa, en Centroid Branding Olfativo, una empresa de mercado olfativo, abriendo mercado aquí en Medellín, porque ellos tenían sede en Bogotá, pero pues teníamos que abrir una oficina aquí en Medellín. Entonces empecé como a trabajar y a estar en esos temas ya no académicos, pero sentía que quería volver a la academia, sentía que quería seguir aprendiendo, no todavía enseñando, sino que quería seguir aprendiendo. Entonces empecé a buscar opciones, buscando becas para hacer la maestría y por allá apareció una opción de una beca en investigación para la maestría en negocios internacionales. Entonces yo decía, una beca en investigación, ¿y eso qué es? ¿O qué tengo que hacer? O qué implica eso para mí?
Entonces me decían, no, tiene que presentar un proyecto de investigación y sacar por lo menos 2 productos de ese proyecto de investigación hasta que se gradúe, que era en un año y medio. Entonces yo decía, un proyecto de investigación. Obviamente durante el pregrado tú haces trabajos de investigación, tú haces también consultas, pero no, digamos, a la profundidad que requiere formular un proyecto de investigación en sí. Entonces yo dije, no, pues me interesa, quiero hacer la maestría, quiero volver a vincularme de alguna forma con la universidad, entonces me voy a lanzar. ¿Qué me interesa? ¿Qué tema me interesa? Y en ese transcurso yo cambié de empleo, me fui a trabajar a Tata Consultancy Services, que es una multinacional de India, y empecé a trabajar con muchas personas de India. Y a mí me generaba mucha curiosidad su cultura, cómo las personas de India, que no son hindúes, sino indios, así se les dice, cómo los indios se relacionaban con los colombianos, especialmente como entre hombres de India con mujeres colombianas, porque tú le hablabas a ellos y ellos no te miraban a los ojos, era una forma de ser diferente a los colombianos. Entonces a mí eso me generaba curiosidad y yo dije, acá hay una posibilidad de crear un proyecto de investigación y encontrar cuáles son esas diferencias culturales en relaciones laborales entre los indios y los colombianos. Y empecé y formulé entonces el proyecto de literatura buscando qué decían en la academia, qué decían los artículos o la literatura sobre eso, precisamente cómo eran esas relaciones laborales entre 2 culturas diferentes. Escribí un proyecto sencillo, lo presenté y me dijeron, listo, la beca es suya, hágale. Entonces ahí empecé mi maestría, empecé a indagar esa situación particular y todo se fue dando. En realidad fue un apoyo también que tuve de los profesores de mi maestría, cómo hacer metodología de la investigación, cómo hacer entrevistas, qué preguntas se deben abordar, cómo es una entrevista estructurada, cómo es una entrevista semiestructurada. Y yo empecé a entrevistar, a grabar todas esas entrevistas, pero no sabía qué hacer con esa información. Entonces, ya fui aprendiendo que uno debe hacer un análisis de la información, ir organizando esos datos, ir entendiendo el porqué o la respuesta de lo que yo estaba buscando. Entonces, así poco a poco, ese fue como, digamos, el primer proyecto o el primer acercamiento que yo tuve a la investigación. Ya ahorita que lo veo, pues yo digo, uy, no, esto en realidad no tenía nada bueno en términos pues, de rigurosidad académica o investigativa, pero fue mi primer momento, me lancé, lo hice y fue más como por esa pasión y por ese amor que yo tenía de seguir estudiando, de seguir formándome y de resolver un interrogante que tenía en ese mundo laboral que estaba viviendo en el momento. Entonces, así fue que empezó todo y pues ya después de ahí se vinieron muchos otros proyectos, pero pues ese fue el inicio. Daniel, Daniel tiene una pequeña pregunta, así que sería chévere que... Listo. Tengo sí, 2 preguntitas. La primera es, ¿qué te llevó, pues, qué te llevó a iniciar ese proceso de investigación? ¿Qué fue lo que te impulsó en primera instancia? Y segundo, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto hasta el momento que has afrontado en el proceso de investigación, en el proceso de formación? muy bien. Digamos que lo que me llevó a participar en investigación, pues fue ese interés como en seguir formándome y en seguir aprendiendo a hacer las cosas. Ese acercamiento que les dije, pues fue un acercamiento de cierta manera académica, pero por ejemplo mi tesis de maestría no fue publicada, no tuvo como ese alcance que tal vez ya ahorita sí pueden tener las investigaciones en las que estoy trabajando. Entonces, de ahí nació como la semillita, pero ya cuando me fui vinculando más al mundo académico, cuando ya empecé a trabajar en CEIPA, cuando ya empecé a ser profe, cuando empecé a interactuar con estudiantes, a ver también como la calidad de algunos trabajos que presentaban, yo decía, esto se puede documentar, esto se puede convertir en un proyecto de investigación, esto se puede mostrar y socializar con la comunidad. Entonces, fue como un proceso que nació de ese momento puntual en mi vida. ¿Cuál fue la otra pregunta, Daniel? ¿Qué me hiciste? ¿Cuál había sido ese mayor reto que has afrontado en el Reto. proceso de Mm. investigación? Bueno, retos muchos, muchachos. Uno,
en procesos de investigación se encuentra, cada investigación es un reto para mí. Cada investigación es un reto porque cada investigación te lleva primero pues a formular una pregunta que en realidad sí sea una pregunta interesante, que sea una pregunta en la que tú puedas aportar algo nuevo, que no sea algo que ya se hizo y en algo que tú en realidad no vas a generar una nueva propuesta. Entonces por ahí sería como el primer reto, buscar qué voy a investigar, qué quiero conocer, qué quiero aprender que otros no hayan hecho o que tal vez se hayan hecho, pero que yo lo pueda llevar un poquito más allá. Eh, y vienen los otros retos. ¿Dónde voy a conseguir la información? Si quiero hacer esta investigación, a quién puedo entrevistar? Si puedo conseguir esos datos, si tengo el tiempo para hacerlo, si tengo las capacidades también para hacerlo, porque uno en realidad se mete a la investigación sin saber. Eso se va dando en el camino, que tú vas aprendiendo a escribir, a redactar. Por ejemplo, el tema de inglés, la mayoría de las publicaciones que yo hago son en inglés, entonces todo eso es un reto, todo eso es un reto, pero pues la idea es tú ir afrontando esos retos, irlos resolviendo uno a uno, porque también a veces te puedes sentir como agobiado, como que por dónde cojo, esto no va a tener ninguna salida o definitivamente voy a dejar esta investigación porque no le encuentro respuesta, pero no, la idea es seguir y pues poder resolver todos esos retos que se van presentando en el camino. Por ejemplo, a mí me puede interesar algo, pero no lo puedo investigar porque no tengo cómo hacerlo. Estaba conversando con unos compañeros que nos gusta pues la investigación, que nos gusta escribir y decíamos que bueno escribir algo diferente, porque mi línea, por ejemplo, ha sido muy desde la sostenibilidad empresarial, desde la internacionalización de empresas emergentes, desde la responsabilidad social corporativa. Y vimos, no sé si ustedes vieron por ahí una noticia, que en Harvard van a hacer un curso de Taylor Swift. Cómo ha sido como toda esa trayectoria, ese recorrido de esa cantante, el alcance de sus canciones, todo lo que ha hecho. Y decíamos, es algo diferente. ¿Por qué no nos salimos de ahí? Nosotros decíamos, ¿por qué nosotros, por ejemplo, no investigamos el fenómeno del reggaetón en Medellín? ¿Cómo el reggaetón llega a internacionalizar nuestra ciudad? Porque ustedes saben cómo se vive, cómo el reggaetón se ha expandido y cómo las personas buscan Medellín, digamos, como capital del reggaetón, cómo personas paisas se han hecho internacionales por este fenómeno. Pero entonces decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a acceder entonces a esos datos? ¿Cómo nos vamos a ir a entrevistar a Karol G? ¿Cómo nos vamos a ir a entrevistar a los otros cantantes de reggaetón? Sí tenemos el acceso, entonces diríamos, no, pues tal vez nos tocaría con datos secundarios, que también es posible, que también se puede hacer, pero ese tipo de retos uno se los encuentra, como bueno, sí tengo el acceso a la información, o que quiero abarcar muchas cosas, muchos casos de muchas empresas, como me pasó a mí en mi tesis doctoral, que yo quería hacer muchos casos de muchas empresas, pero mis jurados de tesis me dijeron, no, váyase con un solo caso y haga su tesis solo en ese caso. Entonces, son cosas que uno también pues debe aprender a manejar y aceptar y a solucionar. No sé, chicos, si alguien, pues alguno de los que está conectado acá, de los invitados, tienen alguna pregunta para realizarle a Ana, sobre todo aquellos que sueñan de pronto con realizar una carrera relacionada con la investigación o una carrera relacionada con la docencia. Aprovechen para solucionar como todas esas duditas, porque a uno nunca le cuentan en la universidad cómo hacer ese tipo de carrera, ¿sí me entienden? Entonces, aprovechen y pregunten en este espacio. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ana, una pregunta. Este, digamos, ¿qué pasa cuando pues te dicen, oye, no, por aquí no, mejor por acá? Este, ¿cómo, cómo siente uno eso? O sea, digamos, pues, hay gente, a veces que dice, bueno, pues, el profesor lo dijo y bueno, y amén, ¿no? Lo que diga él, ¿no? Otros dicen, oye, no, pero ¿por qué? ¿Entiendes? O sea, porque tiene que ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes cuando a ti te dicen y te cuentas pues con esas, yo no voy a decir pues como con obstáculos, sino pues, o sea, con esas sugerencias que a veces son limitaciones, ¿sí?
en el mundo investigativo? O sea, ¿cuál es tu percepción y cómo te has sentido en esos momentos? Ujú. No, esa pregunta es muy valiosa porque, muchachos, cuando uno está investigando, uno siempre está expuesto a la crítica. Yo lo veo así, siempre estás expuesto a la crítica, siempre tu trabajo tiene que ser visto por algún jurado, algún paracadémico, algún revisor, y siempre un jurado para un revisor va a tener un pero a tu investigación o una recomendación o una crítica constructiva también. Entonces, ese proceso o esa crítica también te lleva a ti a desarrollar competencias personales, como a decir, listo, yo puedo manejar esto, lo entiendo, tengo que verlo de manera objetiva, tengo que entender lo que me están diciendo, solucionar lo que me piden, hacerlo de la forma en que me lo están pidiendo. Entonces, eso siempre va a estar, siempre va a estar cuando tú envías un artículo o un capítulo y que lo quieres publicar, muchas veces te van a rechazar, te van a decir en la primera vez no. Entonces ya tú dices, listo, ya esta revista me rechazó o este libro me rechazaron este capítulo, aquí no fue, ¿cómo puedo mejorar? Muchas veces te dan también como el porqué de ese rechazo. Entonces, mi sugerencia y lo que normalmente yo hago es tomar esas observaciones que me dan de ese rechazo y mejorar mi trabajo. Entonces yo digo, si me están diciendo que no me enfoque, por ejemplo, en esta teoría y me están sugiriendo esta otra, me voy a buscar cuál es esa teoría, cómo la puedo aplicar a mi trabajo y lo voy modificando, lo vamos como madurando o evolucionando para que ya una vez ajustados esos comentarios, pues mirar en qué otra revista o en qué otro outlet lo pudiéramos publicar. Entonces es como un proceso evolutivo, es un proceso de madurez, no siempre a la primera te van a decir que sí, entonces eso también hay que aprenderlo a aceptar y aprenderlo a aceptar de esa forma humilde, hay que ser siempre muy humildes también con tu investigación, con lo que te puedan enseñar los jurados, con lo que te puedan enseñar los revisores. Eh, y bueno, tratar de aceptar y de hacer esas modificaciones que piden. Creo que Perfecto, David. David. Ajá. Ujú. Hola, ¿me Hola, escuchan? sí, ahí Sí, sí. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, tenía una inquietud. Sin duda, digamos, en materia productiva, hay muchas empresas que prefieren no arriesgarse, ¿cierto? Sino tercerizar el proceso de investigación. En el caso de que, pues, realmente se dediquen, pues, a un proceso como tal de donde esté implícito ese análisis o en el entorno educativo, ¿cierto? Es donde más se estimula. ¿Cómo, cómo puede o cómo enfrentar esa incertidumbre sobre la actividad laboral en la investigación? No sé si me hago entender. la incertidumbre de la actividad laboral en la investigación. Eso es- Sí, o sea, siento, bueno, la percepción es que, bueno, el campo laboral exige o tiene un interés encaminado más hacia ejes más, pues, más productivos y tal, ¿sí? Entonces, no sé, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ha sido eso de, será que sí voy a encontrar trabajo dedicándome solo a investigación? ¿Qué tal es la oferta? Perdón, la demanda de personas que se dediquen a investigación? Es un poco eso. Muy bien, sí, muy claro, David. Bueno, pues mira, en realidad, normalmente las personas que están dedicadas 100% a investigación están en el mundo académico, es decir, son profesores, son consultores, son investigadores que pertenecen a diferentes universidades. Pero hay empresas que también atraen este tipo de perfiles. Hay empresas que trabajan mucho en investigación y desarrollo, contratan, por ejemplo, a doctores dedicados a la investigación y pues ya tú puedes hacer investigación también dentro de una empresa. Sin embargo, yo diría que no nos deberíamos ir como al 100% investigación o 100% práctica o mundo laboral, sino que ese equilibrio, esas oportunidades se encuentran más cuando tú tienes como habilidades para trabajar o desenvolverte en un puesto práctico, ¿cierto?
pero al mismo tiempo que te implique investigar o que te implique hacer algún tipo de análisis. Entonces, porque la investigación no es simplemente escribir un libro, escribir un artículo, ¿no? La investigación se puede hacer en el diario de tu trabajo, de tu función. Si tú estás, por ejemplo, en un área de internacionalización, en un área de comercio exterior en una empresa, y la empresa tiene el reto de elegir a qué país se va a internacionalizar o a qué país llegar, ahí eso implica un proceso de investigación. Entonces, si tú cuentas con esas competencias, puedes proponer una buena estrategia de internacionalización, mirando cómo se selecciona un mercado, mirando qué factores se deben considerar, desarrollando una estrategia bien soportada. Entonces, no es como siempre que nos vamos a dedicar solo a investigar, aunque hay empresas que sí contratan solo personas para que se dediquen a estudios de mercado o a investigación, pero también desde cualquier función a nivel empresarial, tú puedes desarrollar y utilizar esas habilidades que tienes como investigador. O si les interesa el mundo académico, pues es el mejor campo para dedicarse solo a la investigación, porque además tienes digamos, el tiempo para poderlo hacer, tienes como ese perfil, esa motivación, estás en ese mundo académico, las redes para hacerlo, pero al mismo tiempo puedes acceder a datos de empresas con las que se estén trabajando en los núcleos, al mismo tiempo puedes encontrar estudiantes o compañeros que les interesen tus mismos temas y dedicarse a hacer un proyecto de investigación, que es el caso, por ejemplo, yo tuve un estudiante de práctica, Juan Camilo López, él se graduó el año pasado, y él eligió práctica en la línea de investigación. Entonces, él nunca había hecho nada de investigación, era un estudiante común y corriente, sin ningún tipo de experiencia ni laboral ni investigativa, y empezamos a trabajar en un proyecto de un índice de internacionalización de empresas, de pymes colombianas, y simplemente fue un trabajo de búsqueda, de escribir, de intentar. Finalizó su práctica, se evaluó el proyecto de investigación, al jurado le gustó el proyecto, que le dijo, metámonos, hagamos algo los tres, démosle más rigurosidad académica y tratemos de publicar este trabajo. Y así lo hicimos, y el trabajo se publicó ya hace aproximadamente 2 semanas en una revista indexada, y fue como el primer resultado de ese acercamiento que este estudiante tuvo a la investigación. Entonces es algo que también le genera como esa satisfacción personal por haber desarrollado un proyecto que ya tuvo un aval de la comunidad científica, pero al mismo tiempo fue una experiencia, digo que positiva para él, porque fue un proceso que le permitió desarrollar esas habilidades investigativas y que seguramente él va a utilizar ahorita que ya se graduó en la empresa donde vaya a trabajar desde cualquier manera, no solamente haciendo otro proyecto de investigación, sino también desarrollando sus funciones diarias. Perfecto, muchas gracias, Ana. Dale, Dani. Sí. Ana, yo tengo una pregunta más que todo también en base a lo que mencionaste al principio sobre las ideas o pequeños planteamientos que salen para iniciar una investigación. Y muchos estudiantes tienen barreras para comenzar con su proyecto o cómo partir de esa pregunta. Directamente, ¿qué digamos recomendaciones, qué métodos o qué formas podías también, digamos, orientarnos para poder decir, quiero investigar esto por estas y esas razones, o puedo hacerlo por este y este motivo? Ujú. Bueno, ahí mi sugerencia es, muchachos, primero, motivación personal. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me gusta conocer? A mí me gusta saber temas de sostenibilidad. Voy a ver qué encuentro para investigar en sostenibilidad. A mí me gusta conocer cómo son esos procesos de expansión internacional. Voy a ver cómo busco algo que se pueda resolver allí. A mí me gustan procesos de mercadeo. Voy a mirar qué puedo analizar en un proceso de mercado desde la experiencia del cliente, desde la experiencia de, bueno, o me gustan temas de gestión humana, como por ejemplo hoy estábamos hablando también con una compañera que está estudiando su doctorado, ella es del área de gestión humana y nos decía que nos hablaba de unos contratos que son los ideals, que es un nuevo término, algo que está como llegando precisamente después de pandemia, que son esas negociaciones que hacen las empresas con sus colaboradores, pero desde una perspectiva mucho más como, digamos, preferencial o más ajustada a las necesidades de ese trabajador, que hay personas que ya están 100% radicadas en otro país y se puede trabajar aún así, pues, con ese tipo de flexibilidad
o personas que están mitad en una área y mitad en otra área. Entonces, como que diferentes categorías de esos contratos o de esas negociaciones que se pueden hacer. Y es un fenómeno nuevo en gestión humana y ella dijo, yo lo quiero estudiar. Entonces, es como partir de la motivación personal, pero si no tengo motivación personal, ¿qué hago? Bueno, entonces vamos a mirar qué retos hay en mi empresa, qué reto hay que alguien me haya contado, qué estoy viendo yo en medios, qué necesidades hay. Y a partir de esos retos, que nosotros también, ustedes saben que trabajamos bajo la modalidad de retos empresariales, todos esos retos se pueden convertir en investigación. Entonces, por ahí serían como esos dos caminos, desde mi motivación, desde los retos que yo detecte, de esas oportunidades que detecto, pero también puede ser simplemente porque me invitaron a abordar este tema y quiero mirar entonces como qué solución o qué propuesta podemos desarrollar en torno a ese tema. Perfecto, muchas gracias. Mi manito la levanto y no sé, algo pasa con mi mano que no se sostiene en la parte alta de ese computador. Pero yo sé que estoy antes que Antonio. Ponle un hilo, ponle un hilo. Ok. Yo quiero plantearte dos preguntas para que sean respondidas desde tu experiencia, ¿cierto? La primera va en el contexto de mi semillero. Mi semillero tiene una particularidad, Semillas Humanas tiene una particularidad, perdónenme que hable del semillero específicamente, y es que tengo muchos estudiantes y quieren ser académicos. Es decir, yo creo que de la cantidad de estudiantes que tengo, el 80% quiere dedicarse a la academia, es decir, sueñan con ser profes y de alguna u otra manera se han vinculado a Semillas Humanas porque lo ven como una oportunidad para ser profe. Entonces, mi pregunta es si crees tú que hay una relación directa entre la investigación y la docencia. Y la segunda, que también lo ve uno muchísimo en la universidad y nuestra experiencia docente, pues así lo manifiesta, es que a veces creemos que hacer cualquier cosa es hacer investigación. Y mi pregunta concreta es, ¿tú qué defines? O sea, ¿cuándo podríamos decir si estás haciendo investigación o lo que estás haciendo es una consulta simple? Pues cierto, eso lo hace cualquier peludo en cualquier escenario, eso no estás haciendo investigación. ¿Cuándo defines tú que sí una persona está definitivamente haciendo investigación? Muy bien, bueno, entonces nos vamos con la primera y pues me alegra escuchar eso, que quieran ser académicos, porque en realidad yo también soy una apasionada por el mundo académico. Yo digo que yo ya no vuelvo a la empresa, soy muy joven, tengo 33 años, pero ya tomé como mi rumbo en la vida. Trabajé en varias empresas, hice varias cosas hasta emprendí, bueno, hice de todo antes de entrar a la academia y acá ya entré, ya me quedo y ya quiero seguir toda mi vida haciendo lo mismo, que precisamente va en la línea de la investigación. ¿Por qué? Porque la docencia se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Bueno, la academia, digamos así más bien, la academia se puede ver desde diferentes perspectivas. Si a ustedes les interesa la academia, ustedes pueden irse por una vertiente que es la docencia, 100% docencia. Hay personas que aman ser docentes, no les interesan las consultorías, no les interesa la investigación, sino simplemente la docencia, ¿cierto? Eso es como una primera línea. Otra línea es la investigación. Entonces, la línea de la investigación es mucho más, digamos, rigurosa, sin decir que la docencia o la consultoría no sea rigurosa, pero sí exige tal vez un poco más de cuidado, de análisis para poder dar respuesta a un objetivo de investigación. Y tenemos la línea también de la consultoría, que es mucho más práctico, también es muy retador, también tiene mucha metodología y también te lleva a desarrollar muchas capacidades analíticas para poder proponer una forma, una solución a una situación empresarial. Entonces, para mí la docencia siempre va a estar acompañando o siempre va a estar en todas esas vertientes de la academia. Si tú eres investigador y no enseñas, entonces, ¿cómo estás asegurando que esas investigaciones sí se están aplicando? ¿O cómo estás transmitiendo eso que tú estás encontrando en tus investigaciones? ¿A quién se lo estás compartiendo? Más allá de una revista, más allá de un libro, ¿cómo lo estás compartiendo en la sociedad? ¿Qué le estás dejando a la sociedad si no estás en la docencia?
Y la consultoría también va acompañada de docencia porque tú puedes desarrollar muchas cosas en una empresa, proponer procesos, formas diferentes de hacerlo, y pues qué bueno que eso también quede como conocimiento para que otros lo puedan utilizar. Entonces, sí hay una relación directa, pues puntualmente en la pregunta docencia-investigación, sí hay una relación directa entre docencia e investigación, porque, porque son cosas que sí o sí tienen que ir conectadas para poder que esa investigación tenga algún tipo de, sí, de difusión con la comunidad, con los estudiantes, y que se pueda también ver como su aplicabilidad. No solamente dejarla allí publicada, sino que en realidad sí se pueda ver esa aplicabilidad. Y la segunda pregunta estaba relacionada ¿con qué era, Lore? Con cómo defines la investigación cuando una persona dentro de, yo tengo acá diferentes, y yo creo que todos, ¿cierto? Antonio, Bill, el profesor Santiago, María, todos tenemos, digamos que algunos estilos para la investigación y de hecho algunos enfoques. Antonio Ujú. es más matemático, Bill más de negocios internacionales, Santiago más de la empresa, María también creería yo que es un poco más cercana a la empresa, yo me voy más por el lado de lo científico, pero independiente de esas características y de esas posibilidades que nos ofrece la investigación, cuando a partir de un proyecto, a partir de una propuesta, uno dice, sí está haciendo investigación. Listo, muy bien. Para mí, pues la investigación tiene también como diferentes alcances, ¿cierto? Para mí el punto óptimo de una investigación que yo diga, esto sí es algo nuevo, esto sí es algo que realmente es investigación, es cuando está avalado por la comunidad científica. Cuando está avalado por la comunidad científica me refiero a que está publicado eh, después de haber pasado un proceso de revisión, que es simplemente, no simplemente algo que yo encontré, que yo escribí, que para mí está bien, pero nadie me lo avaló, nadie lo revisó, nadie me está dando observaciones, no me están diciendo si esto sí está bien o si esto está mal o que mire otra cosa que no miré. Entonces, para mí es investigación cuando lleva ese aval de la comunidad científica y cuando en realidad te están diciendo, sí, esto sí, sí amerita ser publicado, esto sí amerita ser socializado, te lo admitimos en un artículo o en una conferencia para que nos cuentes más sobre este proyecto, o ven a la empresa y capacítanos sobre esto. Entonces, cuando lleva ese aval, para mí se convierte en investigación. Es como cuando uno presenta un examen y el profesor te califica. Bueno, entonces ya, si pasaste el examen, pues tuviste un buen resultado, aunque nosotros también tenemos formas diferentes de ver la evaluación, la rúbrica, las competencias, pero digámoslo que de una manera muy simple se podría ver así. Perfecto. Ujú. Muchas gracias, profe Antonio. Tú tenías la manito levantada. Gracias, gracias. A ver, pero sigue, ve. Oye, porque Lorena se bajó sola. Ujú. Mira, Anita, yo creo que has comentado algo muy importante, sí, pero a mí me parece súper importante. Primero, digamos que siempre en la comunidad, eh, digamos en la comunidad científica, el que investiga siempre está expuesto, ¿sí? O sea, siempre, ¿sí? Y expuesto pues a muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas, pues por supuesto la crítica, sí, y por supuesto digamos, pues el desarrollo de las cosas. Eh, Ahora bien, digamos que esa parte de la perspectiva investigativa, ¿sí? O sea, es necesaria en la academia, ¿sí? Y esa relación que acabas de decir entre académicos, ¿sí? Investigadores, ¿sí? Eh, Existe bajo una razón, ¿cierto? Y es el pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? En la academia, ¿cierto? Y cuando hablo de academia, pues solamente los profesores, sino también pues los estudiantes, ¿sí? La comunidad académica, pues incluye pues, tanto todos los que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es estudiantes, pues, y docentes, ¿no? Y cómo ves tú cómo la investigación puede impulsar ese pensamiento crítico, ¿no?
sobre todo en los espacios, ¿cierto? Universitarios. Y otra cosita es también un poco alineado a lo que decía Lorena. O sea, digamos que investigar, ¿sí? Digamos, el logro es cuando la comunidad científica lo asimila, ¿sí? Y bueno, lo publica, ¿cierto? Eso es un logro. Pero en ese interín, ¿cierto? En ese interín, digamos, de que todavía no te lo han publicado, ¿cierto? Tú estás allí y tú dices, bueno, yo creo que esto es una investigación, pero hasta que, como bien dice, ¿no? Hasta que no está publicado, digamos, no sabemos, ¿no? Eh, entonces, mucho autosaboteo, ¿cierto? Autosaboteo de que, no, yo no voy a investigar eso, ¿me entiendes? No, imagínate, ¿me entiendes? Porque empezamos a creer que las cosas tienen como un bajo nivel, ¿sí? Y eso es sabotearnos nosotros mismos, ¿no? Hay una frase que yo digo, ¿verdad? Siempre, y es que la gente cree que investigar es encontrar la cura al cáncer, ¿entiendes? O sea, la gente cree que investigar es encontrar la cura al cáncer y ya, wow, esa es la investigación. O sea, no todas las investigaciones tienen por qué ser, digamos, pues, de ese calibre, ¿no? Entonces, claro, allí viene la otra parte, o sea, digamos, cuando una persona puede decir, oye, yo creo que esto es un tema pues interesante para investigar, aunque todavía no lo he publicado y obviamente pues todavía no es una investigación materializada, pero este, ¿cómo sé yo, verdad? Si ese tema es interesante o ese aspecto es interesante para investigar. Entonces esas son las dos preguntas. Por un lado, pues el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo permea en lo que sería la academia, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Con la investigación. Y por otro lado, cómo saber que un elemento es importante para investigar sin haber llegado pues a una publicación pues todavía. Bueno, muy bien. Entonces, en primer lugar, en relación al pensamiento crítico, sí, totalmente de acuerdo. La investigación desarrolla habilidades y competencias relacionadas con el pensamiento crítico porque precisamente tú tienes que buscar diferentes salidas a un mismo problema, mirar por dónde me voy a ir, mirar qué solución hay, probar hipótesis o proposiciones, eh, y eso te hace desarrollar esa habilidad o esa competencia de pensamiento crítico, tanto como bien lo decía Antonio, tanto en los estudiantes como en los profesores, porque no solamente los profesores pueden investigar o no solamente los profesores son quienes tienen pensamiento crítico, ¿no? En realidad yo he visto y me he encontrado con muchos estudiantes que siempre se están preguntando el porqué de las cosas y por qué esto se hace así y por qué no se hace de esta otra manera y por qué no proponemos esta otra alternativa y profe, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Entonces, esos interrogantes, esos cuestionamientos que nos hacemos, nos ayudan a desarrollar pensamiento crítico que con la investigación puede ir mucho más allá, ¿cierto? Se puede impulsar ese pensamiento crítico porque precisamente investigar es eso, es resolver, es pensar, es encontrar diferentes alternativas para resolver una situación, un objetivo, una pregunta que tú quieras resolver. Y en relación a la otra pregunta que me hacía, Chamo, ¿cómo saber si lo que yo estoy investigando realmente como que sí es el camino, que sí estoy haciendo las cosas bien o que sí es algo interesante y que tenga potencial? Pues en realidad, antes de tener ese aval de la comunidad académica o empresarial o el alcance pues, que tú quieras tener con la investigación, yo considero que uno puede hacer unas validaciones y yo cómo lo hago, pues mirando, por ejemplo, la relevancia del tema, si es algo que se está hablando en estos tiempos, es algo que ya pasó, que ya está muy estudiado y que a nadie más le interesa estudiarlo. Entonces, como haciendo esas validaciones tanto a nivel empresa como a nivel de revisión de literatura. Entonces es mirando qué novedad hay, qué interrogantes hay, algo que yo utilizo mucho para proponer o plantear una pregunta de investigación en un proyecto, es coger, por ejemplo, multilatinas. Las multilatinas son las empresas de Latinoamérica, son empresas multinacionales de Latinoamérica. Entonces, ese tema ya está muy abordado después del 2010 y yo empiezo a mirar cuáles son las últimas publicaciones que hay sobre multilatinas y si ustedes ven, cada artículo tiene unas recomendaciones futuras de investigación. Entonces yo me voy a leer esas recomendaciones futuras de investigación
y dicen, este análisis o este tema ya se estudió desde esta perspectiva, con esta industria, pero sugerimos que para futuras investigaciones se analice desde su relación con, no sé, la contratación en otro país. Entonces yo digo, acá me están recomendando, este artículo lo publicaron en el año pasado y me están sugiriendo que analice este fenómeno desde esta otra perspectiva que no se ha analizado. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, esas recomendaciones y parto desde ahí mi investigación, yo sé que algún interés tiene. ¿Por qué? Porque ya fue un artículo que se publicó, que me están sugiriendo que lo haga desde una perspectiva nueva, entonces puede ser también como ese punto de partida para definir si lo que voy a hacer interesa o no interesa, o tiene aval o no va a tener ningún aval. Entonces podría ser como una recomendación, pero probablemente cada investigador tenga su forma de encontrar y de definir cuándo y qué investigar. Gracias. Muy bien. María, Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es para aquellos que les gusta más la parte de la consultoría o de los retos empresariales que ahorita los mencionaste. ¿Cómo esto puede transformarse como tal en investigación desde tu punto de vista? Y la segunda pregunta es, ¿por qué crees tú que para los estudiantes interesados, por ejemplo, en realizar una carrera, digamos que en la academia, es importante la participación de semilleros, ¿cierto? Es decir, hacer parte de un semillero. Y quienes de pronto no están interesados en la academia, también el por qué pertenecer a un semillero? muy bien. Bueno, en la primera pregunta, en la relación como entre consultoría e investigación, ¿cómo una consultoría se puede convertir en investigación? Yo pienso que una consultoría o un reto, dejémoslo como reto, un reto se puede convertir en investigación desde esa necesidad que tenga la empresa. Es que me llegó un reto relacionado, vuelvo a internacionalización porque es como mi enfoque, a cómo, qué estrategia debe utilizar esta empresa en su proceso de internacionalización y empezamos en el salón a mirar estrategias, a mirar cosas, pero todo eso también debe tener una fundamentación teórica, una fundamentación conceptual. Entonces, como ese trabajo de fundamentar, de que mi propuesta o esa solución que se le esté brindando al reto también esté soportada académicamente, por ahí puede ser ese punto de partida para convertirse en investigación. Entonces, desde esa necesidad que se tenga en la empresa para ya posteriormente documentarla, analizarla, llevarla más a profundidad y convertirla en una investigación. Entonces, para mí, todos los retos, todas las necesidades empresariales se pueden convertir en investigación. Además, son las investigaciones que prefiero porque ya tengo los datos, ya tengo la empresa, ya tengo el sujeto de análisis, ya tengo ese acceso a la información. No me toca a partir de una pregunta y después ir a buscar a dónde la hago, a dónde lo aplico, sino que ya me están trayendo a mí esa necesidad, ya me están trayendo los datos y yo los puedo testear ahí. Entonces, es la mejor forma de desarrollar una investigación a través de un reto o un vínculo con una empresa ya puntualmente. Y segundo, en cuanto pues, a la importancia de participar en semilleros, sea para la vida académica o sea para tu vida profesional en general, considero que, por ejemplo, en mi caso, yo tampoco pensaba nunca, cuando estaba en mi pregrado, que yo iba a ser profesora. Yo nunca lo tenía en mi mente, nunca me lo imaginé, pero fui parte de un semillero de investigación en la universidad que nunca investigué, simplemente iba como a trabajos de campo, hacía cosas, pero yo nunca me senté a escribir un artículo ni nada de eso cuando fui parte del semillero en la universidad. Pero lo veía como una opción interesante para precisamente desarrollar esas competencias, pensamiento crítico, ver cómo se aplican los conceptos tal vez en el mundo real, desarrollar otras habilidades, aprovechar el tiempo también como estudiante, porque créanme que en este momento el tiempo que ustedes tienen ya cuando finalicen sus estudios, cuando empiecen el mundo laboral 100%, pues va a ser muy diferente como esa disponibilidad de tiempo y de formación. Entonces, todos esos espacios formativos, todos esos espacios de compartir conocimiento, de generar conocimiento, son enriquecedores, sea cual sea el camino que uno vaya a tomar. Si es por el mundo académico, te va a servir muchísimo, porque vas a llegar mucho más capacitado que otras personas que tienen que empezar de cero.
en el mundo académico. O si lo vas si no vas a estar en el mundo académico y vas a estar trabajando en una empresa o con tu propio negocio, pues créanme que también esas habilidades que se desarrollan en un semillero les van a servir todos los ejemplos, todos los casos que ustedes ven, todo lo que se comparte, les va a servir también en su vida profesional. Muy bien. Y Isa. Bueno, finalmente me gustaría como agradecerte mucho por el espacio. Quiero como darle un pequeño cierre al espacio con algunas como ideas que se me quedaron como en mi cabeza de todo lo que de todo como las cosas súper importantes que nos mencionaste. Bueno, primero pues considero pues muy relevante lo que mencionabas del hecho de cómo los administradores podemos desarrollar como nuestra capacidad de análisis, con algo que directamente nos aporta la investigación. Además, pues darnos cuenta que pues la verdadera importancia que tiene pues el interés propio y cómo sobre la investigación y pues cómo este nos abre puertas y pues se convierte prácticamente en un proceso de aprendizaje continuo. Me gustaría resaltar pues lo que mencionabas sobre la relevancia de las habilidades investigativas para complementar pues nuestra labor y, pues la verdad eso me pareció, o sea, súper interesante. También considero que eh, es verdaderamente relevante hacernos preguntas y tener como la capacidad de pensamiento crítico para afrontar retos y crear soluciones. Y pues ya finalmente quería resaltar pues la importancia de los semilleros de investigación como tú mencionabas, como para que sean como un punto de partida, para que nosotros iniciemos como con un estilo de vida o tal vez un punto de vista más académico de nuestra formación. Te agradezco muchísimo por el espacio y estamos realmente felices de tenerte aquí. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Los felicito porque no todos tienen el mismo interés, no todos tienen la misma iniciativa o voluntad que tienen ustedes. Entonces, en realidad, valoren estos espacios, fórmense, consulten con sus profes, con otros profes que también les podamos ayudar o que podamos trabajar con ustedes. Aprovechenlo, háganlo, propongan y ya verán que todo esto les va a servir. Todo esto les va a servir, sea cual sea el camino que ustedes tomen. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya también digamos una parte o complemento del cierre sería qué recomendaciones nos podrías brindar a general para quienes quieran dedicar, digamos, al tema de la investigación, cómo partir de, pues, encontrar ese punto de partida y pues también qué invitación se podría hacer para que, digamos, esto no solo sea como un requerimiento o se convierta algo, ¿cómo se dice? Metódico, sino que se convierta algo ya más de hobby, de pasión. ¿No? Bueno, no, en realidad mis recomendaciones son, muchachos, pues si a ustedes les interesa la investigación, eh, Ah, háganlo, arriesguense. Hola. Bueno, háganlo, arriesguense, busquen a un profesor o busquen a un compañero, o si ustedes lo quieren hacer solos, empiecen, cojan un artículo de referencia, eso también es una recomendación muy buena. A mí me gusta este tema, voy a mirar qué se ha escrito en este tema y cómo se escribe, qué estructura tiene, por ejemplo, un artículo científico, qué estructura tiene un capítulo de libro, cómo se hace una introducción, cómo se hace una metodología, qué tipos de metodología existen, cómo voy a plantear unos hallazgos de una investigación. Entonces, partiendo como de esa estructura, partiendo del interés o de la temática que quiero investigar, lo puedo desarrollar, sea lanzándose ustedes solos a hacerlo o buscando también apoyo precisamente en el semillero o en algún docente o en algún compañero que tengan un interés común. Entonces, simplemente lanzarse, ensayar y como les dije, esto siempre es ensayo y error. Siempre vas a tener críticas, siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir que no, pero precisamente el asunto aquí es aprender de eso y perseverar, seguir haciéndolo, seguir intentándolo y ya verán que cada vez, cuando ya hagan su primera investigación, cada vez que vayan investigando más, se van dando cuenta que esas primeras investigaciones fueron tal vez muy sencillas, fueron temas muy básicos, asuntos
que decimos ahorita, yo cómo me interesé en ese tema, o yo cómo logré publicar esto. Pero en realidad, como decía Antonio, la investigación no es encontrar la cura del cáncer, la investigación es partir de una situación, de un interés y desarrollarlo de una manera metódica. Por eso se llama también el método científico, porque hay un método para escribir y para estructurar todas esas investigaciones o búsquedas que hacemos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Anita, muchas gracias, pues en el nombre de los profes también, y yo lo cerró muy bien Isabela y Daniel. Muchas gracias por este espacio, gracias por abrirte como investigadora y mostrarnos otras formas, tal vez diferentes a las que nosotros planteamos, tal vez tu experiencia permite que uno ya tenga como un panorama mucho más futurista también de lo que significa investigar, de lo que has logrado con la investigación. Y eso nos permite a nosotros también ilusionarnos más con este proyecto, ¿cierto? Como profes y yo sé que como estudiantes también hay unas investigaciones, unas ideas buenísimas a nivel investigativo y yo sé que con el acompañamiento tuyo, con esa conversación que tuvimos hoy, pues nos vamos a ir con mucho más impulso para poderlas llevar a cabo. Te agradecemos muchísimo, gracias a todos por haberse conectado el día de hoy y por lo menos Semillas Humanas se ve el lunes con la novena de aguinaldos en el KIPD. Cuídense Bueno, mucho. Feliz tarde. gracias a ustedes, feliz tarde. Feliz tarde, Hasta muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias, feliz tarde, feliz muchas tarde. gracias. a ustedes. Hasta luego. Chao.